Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Me logran escuchar bien? ¿Me pueden confirmar por el chat, por favor? ¿Qué tal chicos? Buenas tardes, ¿cómo están? Les comento, y les vuelvo a repetir, ¿me logran escuchar fuerte y claro? ¿Me lo pueden comentar en el chat, por favor? Perfecto. Ok, ¿cómo están chicos? Buenas tardes. ¿Les parece si nos esperamos 5 minutitos para que los demás chicos ingresen una tolerancia y empezamos? Eh, Comentarles también que la clase pasada, de la semana pasada, nos quedamos en la clase 11 que faltaba solamente una parte, que es el hemocultivo. Me gustaría terminar esa partecita, que es relativamente corto, y continuamos con la clase que corresponde al día de hoy. ¿Está bien? Listo, perfecto. Hay que esperar entonces 5 minutitos más. A las 5:05 de la tarde arrancamos. Y yo cada semana mando las diapositivas de las clases. Me explico. Esta semana toca la clase 12 y 13. Ya han sido enviadas. Cada inicio de semana envío las diapositivas de esta semana. Es muy probable que las estén subiendo entre hoy y mañana. Es lo más probable. Pero si me hablan de las PPTs de la clase pasada, ya deberían estar subidas, supongo, ¿no? Sí, sí, mil disculpes. Lo que pasa es que no estaba programada la clase para el domingo. Fue error mío, pero ya conversé con la señorita Maylin con respecto a eso y de preferencia los lunes voy a tratar de enviar las diapositivas para esa semana, ¿no? O sea, yo le envío un lunes y sería la clase que corresponde para el martes y para ese domingo, ¿no? Para que ustedes tengan la facilidad de estudiarlo también por su cuenta. ¿Ok? Genial, está muy bien, eso es cierto. Hay que leer un poquito también las clases antes de entrar en la clase, porque a veces hay cositas que pueden estudiarse por su cuenta y saber un poquito más, ¿no? Cosa que así también hay preguntas. Es más, yo creo que sería una buena idea, ¿no? Ustedes ya vienen con las preguntas y vienen con sus consultas y con sus dudas, ¿no? Sería más dinámica la clase en este caso. Ok, chicos, esta es la clase 11, ¿no? Lo que vimos el martes pasado, ¿no? Estoy pasando rápido, ¿no? Para llegar a la diapositiva que nos quedamos. Vimos todo lo que es con respecto al urocultivo, a la toma de muestra en varones y en mujeres, otro tipo de tomas de muestra para urocultivo, cómo se procesan las muestras, ¿no? El examen con tirada reactiva, los cultivos que hay para el urocultivo, y por último vimos la determinación de antibióticos en orina, ¿no? Para saber si el paciente ha tomado medicamentos y si éste puede inhibir o no el resultado del urocultivo. Así que nos quedamos entonces en la diapositiva de hemocultivo. Ahora sí, chicos, ya cumplió los 5 minutos, empezamos. Como les dije, ¿no? Son tres las muestras que son más recurrentes en el laboratorio de microbiología. El copro que lo vimos, el uro y el hemocultivo, ¿no? Obviamente hemocultivo viene de sangre, ¿no? Es un cultivo de una muestra sanguínea, es un cultivo de muestra de sangre venosa. No he visto literatura ni bibliografía que hable que se haya hecho un cultivo de sangre arterial. Es por la técnica y es un poquito más complicado sacar sangre arterial, así que la convención, lo convencional es que sea el hemocultivo de sangre venosa. Igual que los otros tipos de cultivo, permite aislar ciertos microorganismos que se encuentran en la sangre, bacterias, hongos, virus en algunos casos, ¿no? Dependiendo del medio de cultivo que se requiera. Y aquí hay una diferencia muy importante. Igual que en la orina, cualquier bacteria que se presente en la sangre es peligrosa, es patógena, pero aquí hay una diferencia mayor que en el uro. La presencia de cualquier microorganismo, sobre todo bacterias en sangre, es potencialmente mortal. Hay que tener mucho cuidado también por el tema porque no suele pasar en personas que estamos en una labor cotidiana, ¿no? Usualmente esto pasa en las personas que están internadas en los hospitales, ¿no? Por procedimientos quirúrgicos, por alguna infección, por la inmunidad baja que tienen los pacientes, ¿no? Sobre todo pasa en esos pacientes y eso se le conoce como sepsis. El famoso término sepsis es una infección bacteriana a nivel de la sangre, ¿no? Cuando las bacterias están en la sangre,
se acuña el término bacteremia. La palabra emia, ¿no? Cuando escuchen eso con un otro sufijo, significa algo en la sangre, ¿no? En este caso, si decimos bacteremia, significa que hay bacterias en la sangre. Y esto, como les digo, trae consecuencias perjudiciales, ¿no? Sobre todo para el paciente, ¿no? Así que los pacientes usualmente que tienen bajas defensas y están hospitalizados, sobre todo, cuidados intensivos, ¿no? Siempre están siendo monitoreados con el hemocultivo, ¿no? Los pacientes UCI, como les comenté en una ocasión, están siempre canalizados. Es muy probable que entre tantas canalizadas que tengan, por ahí se pueda escapar un error o algo, y por ahí entra una bacteria. Así que siempre están monitoreados para que evidenciar en su hemocultivo que no tengan ningún tipo de bacterias, ¿no? Estén totalmente limpios, ¿no? Justamente eso. Ahora, la diferencia también del hemocultivo, el procedimiento, en pocas palabras, es como una toma de muestra de sangre venosa. Cambia el procedimiento y cambia las condiciones también de la toma antes de tomar. Hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Aquí, lo ideal también es tomarse el hemocultivo antes de la terapia antimicrobiana, ¿no? Antes de que el paciente reciba el tratamiento. Y esto se hace para ver en sí qué bacteria y qué medicamento debe ser el adecuado, ¿no? Porque si tú tomas el medicamento después que te hagan el hemocultivo, es muy probable que se haya reducido mucho la cantidad de las bacterias que estén en el hemocultivo y ya no sabría qué medicamento darle de forma más efectiva. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Usualmente se recomienda por eso que se tome la muestra antes de iniciar la sesión de terapia, ¿no? Sobre todo eso. Y también tomarse en puntos óptimos de la enfermedad, ¿no? Eso ya es criterio médico, ¿no? O sea, hay un momento determinado en cuál es la manera más óptima de tomar la muestra de hemocultivo, ¿no? De hemocultivo, perdón. Y justamente, ¿no? Las bacterias tienen un periodo de incubación, de desarrollo proliferativo y después una meseta en el cual ya no se proliferan tanto, ¿no? O sea, eso es una etapa de la proliferación bacteriana en el cuerpo, sobre todo en estos pacientes, y ya es criterio médico en el cual el médico, según la sintomatología que presente, va a ver cuál es el momento óptimo en el cual se tome la muestra. Y sobre todo, eso pasa en el momento en el que hay un crecimiento exponencial, ¿no? Es dependiendo de la clínica sobre la enfermedad que presente, y de acuerdo a eso se le toma en el momento oportuno, ¿no? Sobre todo eso. En la imagen podemos ver los frascos que hay de hemocultivo, ¿no? Es casi como los tubos comunes para sacar sangre venosa, igual esos tienen sus colores, pero aquí ya no cumplen esas funciones que tenían los tubos de muestra comunes, ¿no? Como lo dicen en las imágenes, ¿no? Ahí dicen aerobio, aerobio, anaerobio, ¿no? Eso significa el tipo de respiración que tienen las bacterias. Se les dice bacterias aerobias porque estas consumen oxígeno, ¿no? Es como nosotros, los humanos somos organismos aerobios, ¿no? Necesitamos estar en presencia de oxígeno en el aire para que nuestro metabolismo siga normal. Igual estas bacterias necesitan el aire, ¿no? Para respirar. Y las que dice anaerobio significa bacterias que no necesitan oxígeno para respirar. Estas se valen de otras moléculas para hacer su proceso de respiración, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Hay pediátrico y adulto, lo dividen. Esto es por un tema de la dosis de cultivo que hay, ¿no? Es algo ya criterio también de laboratorio. Y también hay otro frasco, ¿no? Micobacterias, ¿no? Para ver hongos. También hay un cultivo especial, ¿no? Esto es lo más comercial. Puede haber otros tipos de cultivo que las empresas, ¿no? Con sus equipos automatizados lo requieran. Eso sí, claro que no hay problema. Pero esto es lo convencional, por así decirlo, ¿no? Ahora, para tomar la muestra de punción venosa de hemocultivo, se deben tomar condiciones muy importantes previamente, ¿no? El tomador de muestra, en este caso nosotros, que si estamos capacitados, vamos a tomar la muestra, tenemos que lavarnos bien las manos, de preferencia hay que hacernos un lavado clínico, y si cabe el tiempo y la disponibilidad, un lavado quirúrgico, aunque no es necesario, pero un lavado clínico bien realizado. Importante, importante. Aplicarse también alcohol yodado, enjuagar con agua estéril. Primero el paciente, primero nosotros, el lavado clínico. Tenemos el brazo del paciente, se enjuaga con agua, se aplica alcohol yodado y alcohol corriente. Miren esos procesos muy diferentes
a los que se hacen con una punción de muestra convencional, ¿no? En la punción de muestra convencional solamente está tu brazo, te colocan el torniquete y te limpian con el alcohol corriente. Aquí hay un poco más de proceso, ¿no? Agua estéril, alcohol yodado y alcohol corriente. Esto es para maximizar la esterilidad en la zona de punción. Y justamente esta debe mantenerse estéril en todo momento hasta que se introduzca la jeringa. Y obviamente, es necesario decirlo, la bioseguridad siempre debe estar presente, ¿no? Tu mascarilla, protector, tus guantes importantísimos, de preferencia que sean guantes estériles, que también los venden, y de preferencia que sean esos. ¿Cómo se obtiene esta muestra? Igual, se liga, como es un proceso, como una toma de muestra, se liga sobre la flexión del codo, 4 dedos antes. La finalidad de ligar es para que se retenga un poco la sangre, ¿no? Para que el flujo disminuya y en el momento que se tome la muestra, se inyecte la mayor cantidad de sangre posible. Justamente esa es la finalidad. Ahora, si se dan cuenta, como pueden ver en la imagen, esta jeringa es especial, es una jeringa de tipo mariposa, una jeringuilla, ¿no? Y son de calibre más fino, o sea, el diámetro de la aguja es más finito. Y tiene esa disposición así como de mariposa y con un tubito por la facilidad de tomarse la muestra. Como ven, los frascos son como botellitas. Imagínense si se tomaran de la forma convencional, ¿no? No habría la comodidad adecuada. Es por eso que se necesita esta jeringa de tipo mariposa o aleta que le llaman para facilitar la toma de muestra. Ahora, es necesario que las jeringas estén estériles. Todo el ambiente para la toma de muestra debe estar estéril, ¿no? En la punción de muestra para hemocultivo, lo primero, lo ideal es en la primera parte de la sangre, removerla, no sacar esa parte, ¿no? Esa técnica ya no se está aplicando, se aplicaba antiguamente, ¿no? De sacar primero el exceso de sangre con la primera aguja y después hincarlo de nuevo y esa recolectar. Pero ya no se hace eso debido a que ya no es un método tan conveniente, tan favorecedor por el tema del doble punzada, ¿no? Es muy incómodo para el paciente sobre todo y también valora la esterilidad que nosotros queramos conseguir. Ahora es todo de frente, ¿no? Solamente colocar la jeringa y ya en el hemocultivo todo se procesa de forma normal. Eso sí, el volumen de sangre que se recolecta en un hemocultivo es aproximadamente de 7 a 10 mililitros. Es un poco más en comparación a los tubos de sangre convencionales para las pruebas comunes de rutina. Aquí sí se extrae un volumen adecuado, ¿no? Y necesario. ¿Qué pasa si se saca un volumen menor? Si se saca un volumen, acuérdense que el frasco de hemocultivo es un frasco común y tiene un líquido que es el cultivo, ¿no? Esto tiene muchos nutrientes, ¿no? Es parecido al agar que mencionamos antes, a los agares que hay. Tiene la misma fórmula, pero en estado líquido, ¿no? Sobre todo eso. Tiene los mismos nutrientes, la misma capacidad para que crezcan cualquier tipo de bacterias, pero en estado líquido, ¿no? Y si uno extrae poco volumen, va a haber mucho medio de cultivo y poca concentración de bacterias, ¿no? No va a favorecer. Lo ideal es que se mantenga la proporción tanto de sangre como del medio de cultivo que está en el frasco, ¿no? Y como les dije, es por eso que el volumen adecuado debe ser de 7 a 10 mililitros, ¿no? Y la jeringa de tipo mariposa. Justamente tampoco el frasco debe tocar la piel del paciente para evitar la contaminación. Eso es una indicación. ¿No? Otro punto también, ¿no? Antes de proceder a la extracción, se debe limpiar los tapones de los frascos del hemocultivo con antiséptico. Cuando se extrae la muestra, esos frasquitos tienen en la parte superior como un caucho, una tapa de caucho, de jeve, ¿no? Estos deben limpiarse antes de la toma de muestra, ¿no? Porque ahí vas a conectar tu jeringa al paciente y la jeringuita acá. Así que si no se limpia de forma adecuada, porque te lo pueden dar así, puede haber contaminación que pueda pasar al frasco, ¿no? Y puede dar un resultado falso positivo, que es lo que usualmente pasa cuando no se toman esas medidas adecuadas. ¿No? Acá, por ejemplo, dicen, ¿no? Antisépticos conocidos, ¿no? Gluconato de clorhexidina, ya lo hemos hablado antes de la clorhexidina en el lavado quirúrgico, es un antiséptico muy conocido. Alcohol isopropílico también se puede usar, es otro tipo de alcohol, no como el alcohol corriente ni como el alcohol
puro, este alcohol isopropílico es justamente para limpiar algunos tipos de superficies, ¿no? Sobre todo estas, ¿no? Es muy importante. Y justamente también no hay que tener exceso de antiséptico, ¿no? A la hora de limpiarlo, porque un exceso de antiséptico también puede matar justamente a las bacterias que queremos estudiar, ¿no? Así que las condiciones y las medidas adecuadas para el hemocultivo siempre son exigentes, ni tanto ni poco, ¿no? Si no limpias mucho, si limpias mucho, puedes matar a las bacterias que estás recolectando, pero si no limpias mucho, las bacterias que están sobre eso pueden entrar, ¿no? O sea, es de los dos lados, ¿no? Hay que hacer un término medio, ¿no? Cuidadoso nada más. Una pequeña limpieza sobre la superficie, suficiente. Sin exagerar, sin tampoco ser poco generosos, ¿no? Esa es la indicación principal sobre todo. Ahora, en el momento de la extracción misma, no se debe poner otro material, nada, ni algodón, ni tu manito para... No, nada. No se debe ni tocar, o sea, solamente se debe tocar el bracito en el momento de la punción nada más. ¿Y eso con qué finalidad? De garantizar la esterilidad que hay en el campo. Otro punto también, ¿no? La toma de muestra debe ser lo más rápido posible, debido a que puede haber factores de coagulación de la sangre, ¿no? Si bien el propio frasco de hemocultivo tiene sus anticoagulantes, hay algunos pacientes que tienen un problema de coagulación, pero ya propio, ¿no? Y hay que tomarse las medidas necesarias. Y es por eso que es muy importante también saber la información del paciente antes de tomarse la muestra. Y como son casos especiales, aquí sí te dan las facilidades con respecto a eso, ¿no? Ya sobre todo los enfermeros, el personal que está con el paciente, no sabe mucho sobre la información de su paciente, ¿no? Como lo dije antes, ¿no? El cambio de agujas ya no se realiza tanto, no es tan a menudo, aunque dicen que el cambio de agujas no disminuye la tasa de contaminación, pero aún así ya ese método ha quedado descartado por el tema de la incomodidad del paciente y porque también el personal debe estar capacitado para hacer bien la técnica, ¿no? Porque imagínense, le puedo pinchar una vez y me liga, a la otra vez que le quiero pinchar ya no me sale y malogré todo el trabajo del hemocultivo, ¿no? Así que para fines prácticos, sobre todo eso, es que solamente se realiza la toma de frente nada más. Bueno, ¿no? Eso ya es de más decir, ¿no? Cuando terminas de extraer toda la muestra, siempre, ¿no? Invertir el frasco, darle 5 o 6 inversiones para que se homogeneice con el medio de cultivo. Tampoco es agitarlo fuerte, porque agitar fuerte significa que los hematíes que tú extraes, los glóbulos rojos, pueden romperse, ¿no? Al romperse libera su hemoglobina y eso puede ser fuente de alimento para las bacterias y o sea, puede causar otro resultado diferente, ¿no? Que no se quiere. Sobre todo eso, ¿no? Es inversiones suaves. Ahora, ya vimos todo lo que es el hemocultivo y la toma de muestra y en qué se debe cultivar, ¿no? Los microorganismos de la sangre usualmente requieren de alimentos, vamos a llamarle bien exigentes, ¿no? Bien exigentes porque cuando la sangre es un medio muy nutritivo y si proliferan ahí, en pocas palabras, el medio que tú le debes dar in vitro, o sea, fuera del cuerpo, debe ser de alto requerimiento también, ¿no? El agar base se le llama al agar, o sea, sobre el cual está hecho algo, ¿no? Por ejemplo, el agar sangre está hecho sobre el famoso agar tripticasa soya, que ya hemos hablado del agar sangre, pero su base es este agar, ¿no? Que es muy rico en soya, ¿no? Sobre todo eso. Y tripticasa viene de triptona, de proteínas. Hay otro medio también que se llama medio Ruiz Castañeda, que también es un medio base muy conocido, y este es sobre todo para una bacteria que se llama la brucela, si alguna vez han escuchado de ella, la famosa enfermedad de la brucelosis, ¿no? Es muy conocida la enfermedad, y su medio adecuado para ese tipo de bacterias es el medio Ruiz Castañeda, ¿no? Es importante que los medios tengan anticoagulante, obviamente, ¿no? Para que la sangre que hayas extraído no se coagule, y este anticoagulante es muy diferente a los que hemos visto en los tubos convencionales para toma de muestra, ¿no? El más conocido para este trabajo es el polianetosulfonato, ¿no? A una concentración mínima, inclusive 0.03 al 0.05%. ¿Y por qué creen que se toma otro tipo de anticoagulante? ¿Por qué creen que no son los convencionales? Heparina, citrato, EDTA, ¿no? Esos son los anticoagulantes más convencionales. ¿Por qué creen que no se utiliza ese tipo de anticoagulantes? A ver, Miluska.
Así es. Justamente hay un criterio para tomar la muestra y justamente es el criterio que exprese la mayor sintomatología posible, ¿no? En el caso del estado febril significa que hay un crecimiento de bacterias porque cuando una persona entra en estado de fiebre es porque el organismo está siendo atacado por algún agente extraño, así que necesita subir su temperatura, ¿no? A medio del hipotálamo para regular el crecimiento bacteriano, ¿no? Es muy interesante. Gracias por tu aporte, señorita Miluska. Muchas gracias. Como les digo, ¿no? El anticoagulante es muy diferente a los demás, ¿no? Yo no tengo una respuesta así firme, nunca lo he pensado, se me ha ocurrido ahora, y yo creo que es debido a que la heparina y el EDTA, ¿no? Quizá tendrán algunos mecanismos en el cual impidan que la bacteria se desarrolle de forma normal. Así que se han utilizado otras alternativas de anticoagulantes que no interfieran con el desarrollo de la bacteria, ¿no? Eso también es otro punto importante, ¿no? Es muy probable que sea por eso. Y estos son los cultivos en el cual se realizan, ¿no? El agar sea sangre, o sea, agar triplicasa soya sangre, agar chocolate, agar manitol salado, agar bilis esculina y por último el agar cromo. Creo que es primera vez que tocamos el agar cromo. Este agar es para hongos y cromo porque viene de color. Por ejemplo, vean en la imagen, ese es el agar cromo y si se dan cuenta, acá hay siembras de 4 tipos de diferentes hongos, ¿no? Que son de las famosas cándidas. El color medio turquesita es de la famosa cándida albicans, que es la más común. Y estos son otro tipo de especies de cándida, ¿no? Pero justamente se diferencian los subtipos de cándida por el color que presentan en el agar cromo, que también puede estar expresado en el hemocultivo en pacientes obviamente con la inmunidad baja. Muy interesante. Acá, por ejemplo, vemos el agar chocolate en el lado izquierdo, ¿no? En el caso, la bacteria que usualmente crece más es el neumococo y el Haemophilus influenzae, que es muy común también verlo en caso de sepsis, y este crece en el agar chocolate. Podemos ver también sepsis por Staphylococcus aureus. Es muy común también ver Staphylococcus aureus por sepsis, por el motivo que les comenté, ¿no? Que el Staphylococcus es normal que esté en nuestra zona de la piel. En pacientes UCI, como les digo, están a veces muy canalizados y eso a veces es normal que el Staphylococcus migre a la sangre, justamente por el tema de tantas vías que tienen los pacientes, ¿no? Es muy común ver Staphylococcus aureus también en sangre, se les diferencia, ahí lo pueden ver, es el color amarillo, ¿no? Esa es la característica propia de Staphylococcus. Y por último, este es un agar especial, que también es comercial, que elige para la Brucela, el famoso medio Ruiz Castañeda. Es diferente, este medio no viene en agar, viene en botellita, en frasco. Es por la cantidad de volumen que se necesita para darle el crecimiento a las bacterias, ¿no? El medio Ruiz Castañeda para Brucela. Puede ser que venga en el examen. Es muy conocido y solamente se aplica para Brucela, el agar Ruiz Castañeda. Esta es la bibliografía, chicos. Cuando tengan las PPTs pueden entrar a ellas. Y eso sería todo por la clase de ¿qué pasó? Y ahora vamos a continuar con la siguiente clase. Un momentito. Pero, ¿quieren una consulta por ahora? A ver, Daniela. Los agares principales que debe tener sí o sí un laboratorio. Es muy interesante. Si es un laboratorio grande, sí, pero ahora sí hay que tener esta pregunta que es muy importante. De todas maneras vamos a continuar. Los agares más importantes es dependiendo de lo que hagan. Laboratorios de microbiología pequeños, en clínicas usualmente que hacen microbiología, hacen sobre todo coprocultivo y urocultivo. Sobre todo esos dos tipos de muestras, que son las más comunes. Nunca debe faltar un agar manitol salado, un agar McConkey, un agar Salmonella shigella. Los medios diferenciales de bioquímica, los que les mencioné, los subitos de colores, tampoco deben faltar. Los medios bases, agar sangre tampoco debe faltar. El agar chocolate sí, pero esos 5, ¿no? Agar sangre, agar McConkey, agar Salmonella shigella, los medios diferenciales de bioquímica, esos nunca deben faltar. Son estándares y con eso se puede hacer un buen trabajo de copro y urocultivo. Muy buena tu pregunta. Ahora sí, avanzamos a la siguiente clase. Esperen un momento. Listo. Ahora sí,
Clase número 12. Técnicas y coloraciones en microbiología. Ya vimos todo lo que es el tema con respecto a las muestras comunes convencionales que vienen mucho en el servicio de microbiología. Y ahora vamos a ver a las coloraciones. Vamos a dar solamente un énfasis a las coloraciones que se hacen, ¿no? Estos procedimientos son muy importantes porque nos van a ayudar al diagnóstico microbiológico. Clase número 12, ya me conocen, soy Omar Anchante Mayandía. Ya saben las recomendaciones ya, para avanzar más rápido, ni más decir. Chicos, ya estamos a mitad prácticamente, sí. Ya estamos a mitad del curso modular prácticamente, en lo que es clases teóricas. Así que ya está de más decirles esto, pero igual se les voy a seguir insistiendo, sobre todo por el cuaderno de apuntes, ¿no? Es muy, muy importante, ¿no? Este es el contenido básico que vamos a ver. Vamos a ver qué es coloración, cómo es el proceso de coloración en sí, de manera general. Vamos a ver las dos coloraciones más importantes que se ven en microbiología. Y esto lo van a ver en cualquier laboratorio de microbiología, porque son las coloraciones básicas. La coloración de Gram y la coloración de Ziel-Nielsen. En clases pasadas ya hemos hablado mucho de ellas. Ya sabemos para qué sirven, entre comillas, pero ahora vamos a entrar y a profundizar más detalles. Y por último, las coloraciones especiales. No solamente las voy a comentar de manera discreta, de manera sencilla, igual, ¿no? Con todo lo que se debe involucrar, ¿no? Así que ese es el contenido del día de hoy. Frasecita importante, al menos para este inicio de semana. No, nunca consideres al estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein. Es una frase muy conocida, me parece haberla visto en varios lugares esta frase, ahora que la leo de nuevo. Y mucho de lo que dice es muy cierto, ¿no? Si uno estudia por obligación, en verdad no aprende. O a veces también le podemos decir necesidad, ¿no? Que es muy importante estudiar porque, bueno, pues, ¿no? O en este mundo tan competitivo debemos tener estudios, ¿no? Para sobresalir sobre las demás personas, ¿no? Que no quieren estudiar o que no pueden estudiar en algunos casos, ¿no? Así que el estudio es una forma de salir adelante, ¿no? No digo que es la única, pero es la forma más segura, por así decirlo, de salir más adelante. Así que no debemos considerarlo como una obligación. Debemos considerarlo como parte de nuestra cultura y justamente, obviamente, para el trabajo, que el mundo laboral que también lo necesita, pero sobre todo más para aprender por uso propio, ¿no? Que es lo que deberíamos tenerlo muy en cuenta. Ahora sí, coloración. Colorear, coloración. Esta palabra la hemos visto desde inicial, desde kinder. Colorea con tus colorcitos, ¿no? La tortuguita, la liebre, el conejo, ¿no? En arte, ¿no? O sea, hemos visto en todo. Y uno se preguntará, ¿no? ¿Cómo es el proceso de coloración? O sea, ¿cómo los ojos distinguen el color rojo, ¿no? El color violeta, ¿no? Es muy interesante eso. Primero vamos a ver la definición de coloración en sí. Esta coloración, o un colorante, mejor dicho, el colorante de la coloración, es una sustancia química que posee la capacidad de darle color a otra sustancia a través de reacciones químicas inestables que absorben diferentes energías a diferentes longitudes de onda. Esa es la definición clásica. Es una definición, ¿no? Con un poco de base de la química, justamente lo que hace la coloración. Ahora vamos a hablar de la coloración en microbiología, ¿no? Estas se caracterizan por ser solubles tanto en agua como en otros compuestos orgánicos, ¿no? Va a depender del tipo de colorante que se utilice, pero la gran mayoría son solubles en agua, ¿no? No es tan común ver colorantes que no sean solubles en agua porque la gran mayoría requiere de lavado en agua corriente, así que por lógica deben ser en su gran mayoría solubles en agua. Y la gran mayoría, por no decir todos, son colorantes solubles en agua. Ahora, estos colorantes obviamente deben cumplir condiciones para colorear a la molécula, porque existen otras soluciones que por más que tengan color y le impregnen sobre algo no pintan. Y eso mucho ha pasado en la práctica y es muy curioso. A veces tú agregas un tipo de sustancia a algo y no pinta por más que uno quiera y uno se preguntará, ¿no? ¿Pero qué raro, no? Y hay unas definiciones ahí que las vamos a detallar, ¿no? Ahora, y justamente tiene que ver con esto, ¿no? La molécula debe tener inestabilidad para poder colorear. A nivel químico, hablando a nivel químico, si una molécula es estable, no puede colorear.
pero la inestabilidad justamente ayuda a que la coloración tenga su efecto. Y justamente esto radica en ver esto. Las partes de un colorante, ¿no? El proceso de coloración, ¿no? Se divide en tres. Primero, el cromóforo. El cromóforo es responsable para que la sustancia objetivo, o sea, la sustancia que vamos a colorear, absorba la luz. Eso depende de la sustancia que vamos a colorear. Debe tener el cromóforo. El cromógeno es la sustancia la misma sustancia que permite la coloración. Es la sustancia la misma, esa es la molécula que en sí colorea. Y por último, el famoso auxocromo. Este ayuda a comunicar el cromóforo con ayuda a comunicarse al cromógeno y ayuda a dispersar la coloración. Es como el puente. El auxocromo es como, por así decir, el puente, ¿no? Si no hay auxocromo, no se va a poder permitir el proceso de coloración. Sobre todo eso, ¿no? Y el cromóforo lo que va a hacer es colorear en sí, ¿no? Así que esos términos son muy importantes, ¿no? El cromógeno es lo que por sí va a colorear, el auxocromo es el enlace, ¿no?, con el que va a poder colorear, y el cromóforo justamente es responsable de que la molécula absorba la luz y justamente se emita, ¿no? Sobre todo, así es la coloración. No expliqué algo que debía ponerlo acá, ahora que recuerdo, justamente qué es lo que tiene que ver el proceso de coloración, ¿no? Si alguna vez han escuchado del famoso espectro electromagnético, ¿no? Es desde las longitudes de onda, desde donde, o sea, de un mínimo a un máximo, ¿no? En la longitud de onda que hay en el espectro electromagnético, hay una zona exclusiva en donde nosotros podemos ver la luz visible. Todo lo que vemos son ondas, reflejadas obviamente, ¿no? Y justamente esas ondas están en el espectro electromagnético. La longitud de onda que nosotros vemos y que se le denomina justamente espectro visible, ronda desde una longitud de onda de los 400 nanómetros a 700 nanómetros, ¿no? Las ondas que están aproximadamente cerca a los 400 nanómetros adquieren un color violeta, y las ondas que están cerca a los 700 nanómetros tienen un color rojo. Y ahí vienen algunos nombres que quizás han escuchado alguna vez. Si está debajo de los 400 nanómetros, se le llama ondas ultravioleta, porque están debajo del color violeta que de los 400, ¿no? Y esas son las que se le conocen como las ondas que son un poco más nocivas para el ojo humano. Por el otro lado tenemos, si pasa de los 700 nanómetros, que tiene el color rojo, se les llama ondas infrarrojas, porque están debajo de ese color. Pero a partir de esos rangos para afuera ya no podemos ver nada de ese tipo de ondas. Pero en ese rango que les digo sí se pueden ver. Y ahí están intercalados los colores que muchos conocemos. Pero no son todos los colores. Son los colores rojo, anaranjado, verde, amarillo, azul y rojo. Verde y rojo, perdón. Y en fin termina anaranjado y rojo, así es. Ajá. Es solamente para comentarles nada más. Pero justamente tiene que ver con eso el proceso de coloración. Las sustancias que absorben luz tienen que tener su espectro visible justo en ese rango para poder visualizarlas, ¿no? Y justamente esas son las tres partes de las coloraciones: el cromóforo, el cromógeno y el auxocromo. Ahora, vamos a ver los tipos de coloraciones. Así como hay partes de la coloración, hay tipos de coloraciones, y esto va a depender de cómo actúan los colorantes sobre el medio en el que van a estar. Vamos a ver los tipos de coloraciones, primero según sobre su naturaleza química, ¿no? Vamos a ver primero los colorantes ácidos. Se les llama ácidos, primero es un término más convencional, pero se llaman colorantes ácidos porque el colorante ácido tiene dos tipos de base, ¿no? Base ácida, base y ácido, ¿no? En el tipo de los colorantes ácidos, su base es incolora, significa que la parte de base no colorea, pero la parte ácida sí colorea, por eso se le llaman colorantes ácidos. Y mayormente los colorantes ácidos son colorantes citoplasmáticos, o sea, a nivel de la célula, ¿no? ¿Por qué colorean la célula? Porque la célula tiene proteínas, y las proteínas tienen carácter básico, ácido con base, unión. Es por eso que los colorantes ácidos colorean el citoplasma. Ahora, los colorantes básicos son todo lo contrario.
Las bases son coloreadas, por eso se llama colorante básico. Y en la parte ácida no colorea. Y estos son colorantes nucleares. En el núcleo está el famoso ADN. El ADN tiene carga ácida, negativa. Y esto hace que si el ADN es ácido, entonces un colorante básico hace contacto y colorea. Es por eso que los colorantes básicos son colorantes nucleares. Y todo lo contrario por los colorantes ácidos. Estos son colorantes citoplasmáticos. Esta es la manera general, por así decirlo. Esto puede venir, solamente esto puede venir en el examen. Lo demás es solamente para que lo tengan muy en cuenta. Colorantes ácidos, en su mayoría, citoplasmáticos. Colorantes básicos son colorantes nucleares. Otros tipos de colorantes que existen, colorantes neutros, ¿no? Tanto la base y el ácido son coloreados, ¿no? Colorean de forma simultánea, se puede decir. Existen unos tipos de colorantes que son de esta forma, que ya lo vamos a ver más adelante en las próximas clases que vamos a hablar de ellos, ¿no? Hay otro tipo de colorantes, ¿no? Que son colorantes indiferentes, esos no forman sales, o sea, no forman precipitados, y tienen un poder superior al líquido que ha servido para disolver la solución, ¿no? Otro tipo de colorantes, ¿no? Son menos frecuentes de verlos en la práctica. Vimos, según su naturaleza química, que son estos 4 tipos, los más importantes son los 2 primeros, y ahora vamos a ver según su capacidad de cambiar de color. Esto también es muy, muy importante. Primero vamos a ver la coloración ortocromática. En esta coloración, la muestra adquiere un color igual al que el colorante empleado. Ejemplo, si yo tengo un colorante de color negro y pinto mi celular, lo va a pintar del mismo color que ha sido el colorante. Si el colorante es negro, entonces mi celular va a ser negro. El color no cambia. Es un colorante estático, por así decirlo. Si es negro, lo que va a pintar también va a ser negro. Esos son los colorantes convencionales que siempre vemos, ¿no? Por ejemplo, esta es la famosa coloración de hematoxilina eosina. Es una coloración ortocromática, ¿no? La hematoxilina, recuerden, tenía un color morado y se ven los núcleos, ¿no? No cambia, la hematoxilina es morada y cuando la ves en el microscopio a nivel de los núcleos de las células también es morado. No ha cambiado su color en contacto con lo que vas a colorear. Igual la eosina tiene un color rojo, rosado, ¿no? Así es la solución, y cuando la ves en el microscopio, en lo que ha actuado, también mantiene el mismo color. Esa es la definición de coloración ortocromática. Y por otro lado tenemos lo diferente, que es la coloración metacromática. Aquí, la coloración, lo que se tiñe de un color diferente de lo que se ha empleado. Ejemplo, esto pasa con la famosa coloración de azul de toluidina. Es el más conocido. El azul de toluidina tiene un color azul de toluidina. Cuando se agrega a los tejidos, ¿no? a la solución, al tejido que tú tienes, ¿no? A la muestra que tú tienes, este va a cambiar de color, como se puede ver en la imagen. ¿No? Miren, es un colorante único, pero tiene, ¿no? Por sus características moleculares, su color va cambiando, ¿no? Miren, se pone de un color morado o hasta azul en algunos casos. El colorante es azul, pero en la imagen que vemos va a cambiar el color. A esto se le llama colorante metacromático. Ahora, vamos a ver los métodos de coloración que existen. También muy importante a tenerlo en cuenta. Primero, coloración directa, ¿no? O sea, entre el colorante y el objeto a colorear, relación simple. Lo pongo, colorea. Listo, nada más. Otro tipo es la coloración indirecta. O sea, yo coloco el colorante sobre el objeto que quiero colorear, pero este no va a colorear de una forma como uno quiere, ¿no? Necesita algún intermediario, algo que potencie la acción para que se coloree de forma correcta. Y a esto justamente es a lo que se le conoce como mordiente, ¿no? El mordiente tiene la capacidad de aumentar la afinidad entre el colorante aplicado a la muestra. En algunas coloraciones vamos a ver que se utilizan algunas sustancias como mordientes, justamente para que la coloración sea más nítida, sea mejor, sobre todo eso, ¿no? Ahí podemos ver un proceso de coloración. Este es el proceso de coloración de Gram, que lo vamos a ver más a detalle ahorita.
acá se le está echando la solución del Lugol. El Lugol actúa como mordiente, ¿no? Ese es un ejemplo clásico, ¿no? Otros tipos de métodos de coloración. Dos tipos. La coloración progresiva, o sea, que hace que actúe el colorante hasta que éste llegue a un punto óptimo, ¿no? O sea, tú coloreas algo, no sé, un azul de tu vida, pongamos. Lo coloreas, lo pones. A veces va tomando un color bajito, pero el tiempo que lo vas dejando hace que tome su color óptimo. Coloración progresiva. O sea, dependiendo del tiempo que le des, va a tomar el color que tiene que tener la muestra. Y por otro lado tenemos la coloración regresiva, ¿no? Este caso es inverso. Acá se sobrecolorea, o sea, echas colorante de más, tiñes las estructuras de más, y tú lo que haces es colocar decolorantes justamente para quitarle el exceso de tinción que tienen, ¿no? Y esto es sobre todo los alcoholes, ¿no? A este proceso se le conoce como diferenciar, ¿no? Y a las sustancias que se colocan para quitar la tinta se les llama diferenciadores. Es una técnica también que se aplica en algunos procesos de coloración, sobre todo en anatomía patológica, ¿no? En la coloración regresiva, ¿no? Es lo contrario a la progresiva. ¿No? Podemos ver ahí, ¿no? Cuando tú haces una sobrecoloración, o sea, y remueves mucho colorante con los diferenciadores, puede tomarse un color como el que está aquí arriba, ¿no? Decoloras todo lo que hay, ¿no? En el caso, ¿no? Y en el otro caso, podemos ver solamente una coloración convencional, común y corriente. Ok, coloración progresiva, porque hace que el colorante llegue hasta su punto óptimo, y la regresiva, tú sobrecoloreas y con los diferenciadores vas quitando el exceso del colorante, ¿no? Hasta que llegue a su punto óptimo. Justamente en la imagen podemos ver la forma en que si se hace un exceso de decoloración, la muestra en algunos casos se puede quedar sin color, ¿no? Ese es el caso de la coloración regresiva. Otro tipo de coloración. Coloración simple, porque el frasco, la solución que vas a usar, solamente colorea algunos elementos de la muestra que tú tienes, ¿no? Por ejemplo, algunos solamente colorean núcleo, otros solamente colorean citoplasma, otros solamente colorean otros componentes como fibras elásticas, como un moco que pueda haber también. Y el otro, ahí podemos ver un tipo de coloración, que es una coloración para hematología. Es una coloración muy conocida. Tiñe estructuras puntuales nada más. Y por otro lado tenemos a la coloración compuesta, que un colorante tiñe varias cosas, ¿no? También muy importante. Por ejemplo, la coloración, la tricrómica de Mason, que es una coloración de anatomía patológica que sirve para ver fibras elásticas, ¿no? Se tiñen varias cosas simultáneamente. Muy bonita la coloración. Otro tipo de coloración, la coloración panóptica, ellas no son tan conocidas, solamente para nombrarlas nomás. Acá también igual, es una combinación, es una coloración que combina muchos tipos de colorantes, pero que son de todos tipos neutros, ¿no? Dan un aspecto así, ¿no? Los colorantes neutros, un aspecto como si no estuvieran coloreados. Y por otro lado tenemos a la coloración pancrómica, ¿no? Pan significa todo. Significa que en un baño de colorante, o sea, en un frasco, en un recipiente, están todos los colorantes mezclados y se agrega de frente y colorea, ¿no? Ese es el famoso caso de la coloración Wright de hematología, ¿no? Todo está combinadito, lo agregas todo y ya está. Una coloración fácil y rápida. Coloración pancrómica. Ahora sí, vamos a ver la primera coloración muy usada en microbiología, que es la famosa coloración Gram. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no dejé en claro? ¿Nada? Ok. Veamos, coloración Gram. ¿Y por qué se llama Gram? Bueno, a mediados del siglo XIX, ¿no? Había un médico danés, justamente apellidado Gram, que inventó este método, ¿no? Para diferenciar los tipos de bacterias que podía haber de lo que extraía de los pacientes, ¿no? En su microscopio, ¿no? Él inventó esa coloración para poder ver a mayor detalle las estructuras que tenían las bacterias. Y como esta tenía dos colorantes diferentes, y justamente por el tipo de coloración, la dividió en dos grupos, gram positivas y gram negativas. Él dijo, ¿no? Llamaré gram positivas
a las bacterias que se colorean con el colorante cristal violeta. Y se les llama gram negativas a las bacterias que por un método de decoloración, por un proceso de diferenciación, estas bacterias pierden su colorante de cristal violeta y se colorean con otro colorante de contraste, que es la fucsina básica, y tienen un color rojo rosado. En pocas palabras, las gram positivas son de color violeta y las gram negativas son de color rosado. Es muy importante saber esto, ¿no? Tiene una explicación muy detallada. Se dice que las bacterias que son gram positivas, o sea, son moradas, o sea, porque cuando el colorante ingresa a las bacterias, no sale, el colorante no sale a pesar de que tú le eches el alcohol. Acuérdense que el alcohol diferencia, ¿no? Decolora. Y como se dice teóricamente que las bacterias gram positivas, su colorante, su capa, su membrana, su pared bacteriana es muy gruesa, no permite que el colorante escape de ellas. Es por eso que las bacterias gram positivas tienen una pared bacteriana gruesa, caso que no pasa con las bacterias gram negativas, ¿no? Tienen una pared bacteriana muy delgada, y cuando tú la decoloras, el colorante inicial que se le ha aplicado a todos se retira fácilmente de ellas y se colorea con la segunda sustancia, que es la fucsina básica, ¿no? Cosa que no pasa con las gram positivas, ¿no? Si se colorean con el primero, ahí nomás queda, ya no se colorea con el segundo. Igual vamos a hablarlo un poco más a detalle con el proceso que vamos a ver de la coloración gram. Componentes de la coloración, ¿no? Estos son los componentes básicos que tiene la coloración gram y están en orden, ¿no? Le llaman gram 1, bueno, en este caso, a la coloración del cristal violeta. Tenemos al lugol, que actúa como mordiente. Tenemos al decolorante, que es el famoso alcohol acetona. Y tenemos a la solución de contraste, a la segunda solución, que es el famoso fucsina básica, ¿no? La famosa fucsina básica, ¿no? Aquí podemos ver cómo están las láminas portaobjeto, ¿no? Ahí se ha hecho un extendido de algunas bacterias y se les ha colocado el colorante, ¿no? Es como una parte del procedimiento. Primer colorante de toda esta batería de coloración gram, el cristal violeta. También se le conoce coloquialmente como la violeta de genciana. No sé si recuerdan, por ejemplo, a los perritos usualmente, ¿no? Cuando les hacen una operación o algo, le echan siempre como un tinte morado, ¿no? Se preguntarán para qué le echarán. Y justamente es este tinte, la famosa violeta de genciana. La violeta de genciana, muy aparte de la coloración, es un antiséptico también. Si hacemos un paréntesis en la coloración, la violeta de genciana es un antiséptico, también sirve para matar bacterias y ha sido muy utilizado en prácticas hasta ahorita, sobre todo mucho en veterinaria. Ya no es tan común usarlo en humanos, pero su validez todavía tiene. Nunca se ha demostrado que tenga un efecto negativo al cuerpo humano, pero ya, al menos en humanos, ya no se suele utilizar con tanta frecuencia. Pero su capacidad antiséptico sigue siendo muy, muy efectiva. Ahora, volviendo al tema, este es el colorante para las bacterias gram positivas, como les expliqué, ¿no? Es el colorante que colorea la primera ronda de bacterias y cuando decoloras ya no sale nada, ¿no? Bacterias gram positivas. ¿Y por qué está compuesto la coloración? O sea, ¿por qué está compuesto? Por cristal violeta, que son unos cristales, así como lo dice cristal violeta, y agua destilada. ¿A qué concentración está? Está al 1%. ¿Esto qué quiere decir? Que yo agrego 1 gramo de cristal violeta en 100 mililitros de agua destilada, ¿no? La proporción 1%, ¿no? Una parte en un total de 100. Como la coloración gram es ampliamente difundida en los laboratorios de microbiología, es muy usual que lo encuentres de forma comercial. Es muy común verlo en las zonas donde venden, ¿no? Equipos y materiales de laboratorio. Es muy, muy comercial, aunque también puede prepararse en el laboratorio, ¿no? Y como se los dije en el primer módulo, ¿no? Si uno quiere lo mejor para su laboratorio y tiene el personal y recursos, lo mejor es preparar su propio colorante. En el caso, ¿no?, de que no haya personal que prepare materiales o quieren simplificar más las cosas y comprarlo más rápido o gastan mucho, también pueden conseguirlo de forma comercial, ¿no? O sea, ya preparado y listo para usar. Esa también es otra alternativa, aunque no es bien, en este caso no es bien vista la
la compra de cristal violeta de forma comercial. Las marcas no son tan buenas, no. Hay marcas obviamente que son buenas y otras que no, pero no son tan buenas, así que la mayoría prefiere hacer su preparación en sus laboratorios, ¿no? Si es que cuentan con el personal y los recursos adecuados. Siguiente. Hago un paréntesis. El bicarbonato de sodio es una modificación al método de Gram. Algunos lo utilizan, algunos no lo utilizan. Su función también es acentuar que el colorante cristal violeta se adhiera a las bacterias, ¿no? No es usualmente usado, pero es segundo en el paso, el bicarbonato de sodio. Algunos del cristal violeta pasan de frente al Lugol, no hay problema, pero algunos laboratorios, ¿no? han visto las modificaciones que ha hecho otra persona, que es otro persona muy importante, ¿no? En los tiempos que se inventó la coloración Gram, que es una modificación muy importante que se hizo con bicarbonato de sodio, ¿no? Justamente para acrecentar la coloración del cristal violeta. Algunos laboratorios lo utilizan, ¿no? En este caso sería la segunda parte después del cristal violeta. Su concentración es al 5%, igual, en agua destilada. O sea, 5 gramos de bicarbonato en 100 de agua destilada. Igual, también se puede conseguir de forma comercial o prepararse en el laboratorio. Este método es opcional, no todos los laboratorios lo utilizan. Pero si hay una variación en el método de Gram, es porque tiene el famoso bicarbonato de sodio en su batería de coloración, ¿no? La batería de coloración le decimos a todo el conjunto de colorantes, ¿no? Ese término siempre es conocido, batería de coloración. El otro colorante, el Lugol, este es el que, como les digo, el famoso mordiente, ¿no? El que tiene la capacidad de amplificar las características, la función del colorante que se ha echado, ¿no? Justamente el Lugol tiene esa característica de amplificar y mejorar la coloración del primer colorante que se ha agregado, que es el cristal violeta. Como lo mencioné antes, Lugol, me parece que lo mencioné en la clase última del primer módulo, ¿no? Igual está compuesto por cristales de sodio, hidróxido de sodio y agua destilada, ¿no? En este caso, para la coloración Gram está para el 2%, muy diferente a la que se usa para parasitología, que tiene otra concentración. Igual, también es muy común conseguirlo de forma comercial o prepararlo en el laboratorio, ya les dije, usualmente es mejor prepararlo, ¿no? El yodo, acuérdense, tiene ese color medio marrón oscuro, característico del color del yodo, ¿no? Cuando vean alguna sustancia de ese color, ya saben que de cajón tiene el compuesto de yodo. El mordiente, ¿no? Muy famoso mordiente, importantísimo para la coloración. Ahora, llevamos tres colorantes, perdón, llevamos tres sustancias: cristal violeta, bicarbonato de sodio y Lugol, ¿no? Cristal violeta, la primera parte de la coloración. El bicarbonato de sodio amplifica también el cristal violeta, no es tan usado. El Lugol es el mordiente clásico que amplifica la coloración del cristal violeta. Después de eso, sigue el Lugol, el alcohol acetona, el famoso llamado decolorante, ¿no? Se le llama alcohol acetona porque son dos compuestos diferentes, alcohol corriente y acetona, ¿no? La acetona es un compuesto muy usado en las chicas, me parece, ¿no? Que lo venden para quitar el esmalte de las uñas, ¿no? Que ya no lo utilizan mucho, creo que porque es muy dañino, pero ese compuesto es la famosa acetona, ¿no? ¿Y cómo se prepara el compuesto de alcohol acetona? Solamente es una combinación en partes iguales, o como yo les digo, ¿no? Volumen, ¿no? O sea, la mitad de alcohol y la mitad de acetona, ¿no? En un frasquito, ¿no? Igual también se puede conseguir de forma comercial o prepararse, ¿no? Pero prepararlo es más sencillo, ¿no? Porque esas soluciones ya vienen preparadas de por sí, así que no hay ningún inconveniente, ¿no? El famoso decolorante. El alcohol decolora, ¿no? Ese término es muy conocido. Cuando se agrega, como ven en la imagen de abajo, va a remover el cristal violeta de las bacterias. Las que lo remueve es porque son gram negativas, y si no remueve el colorante de ellas es porque son gram positivas. Término muy importante. Y por último, la fucsina básica, que es el colorante de contraste. Una vez que yo he decolorado todo, en mi lámina van a haber bacterias que no se han decolorado, que esas son las gram positivas, como les comenté, porque no se decoloran. Y van a haber bacterias que se han decolorado. Pero ¿cómo voy a ver las bacterias que se han decolorado? Entonces tengo que aplicarles otro colorante, que justamente es la fucsina básica, ¿no?
es colorante de contraste y también es el colorante de las bacterias gram negativas. Igual, compuesto por cristales de fucsina y agua destilada. Esa tiene una concentración más bajita, 0,1%, ¿no? Significa que esto es muy poderoso, este colorante, ¿no? Poquita concentración de la fucsina en 100 mililitros de agua destilada, ¿no? Tiñe a las bacterias de un color fucsia rosado, ¿no? Igual se puede conseguir de forma comercial o prepararse en el laboratorio, ¿no? Muy importante. Les comentaba, algunos laboratorios también utilizan como alternativa de la fucsina básica otro colorante que se llama safranina. También es muy usual verlo en algunos laboratorios, ¿no? O se usa fucsina básica o se usa safranina, que tienen el mismo color, obviamente su estructura molecular es diferente, pero tienen el mismo color y prácticamente la misma función, ¿no? Colorear a las bacterias que se han decolorado por el alcohol acetona. Esa básicamente es la característica. Safranina o fucsina básica. Cualquiera de esos pueden verlo en los laboratorios de microbiología, pero más frecuente es la fucsina básica. Ahora veamos el procedimiento de coloración. ¿Cómo se empieza? Primero, ¿no? Tú estás con tus placas, ¿no? Como vimos en la clase pasada, ¿no? Con tus placas de Petri y tienes tu cultivo con crecimiento de las bolitas que son las colonias bacterianas, ¿verdad? Una persona que está en duda de lo que hay, ¿no? en las colonias quiere ver qué tipo de bacterias son, ¿no? Quiere ver su estructura, ¿no? Que si son cocos, si son bacilos, si son vibrios, ¿no? Si son espiroquetas, ¿no? Él quiere ver la estructura bacteriana. Entonces, él lo que va a hacer es coger una ansada de la colonia, la va a colocar en una lámina portaobjetos, en esas láminas de vidrio, y lo que va a hacer es un extendido, ¿no? De forma circular o ovalada, ¿no? Con un asa de siembra de plástico descartable o con un asa de siembra de metal previamente esterilizada, ¿no? Se siembra la bacteria, se coloca una ansada, se le dice una gotita, ¿no? De suero fisiológico estéril, se coloca ahí y con eso se hace el extendido, ¿no? Se hace el extendido de forma ovalada, circular, de forma ovalada de preferencia, ¿no? Se agarra una pequeña parte de una colonia de la placa Petri, se coloca y se da solamente giros suaves, ¿no? Y ahí vas a ver el extendido que tú has realizado. Como dicen en el segundo paso, ¿no? Tomar solamente una pequeña porción de la colonia, suspenderla, y algunos lo hacen en espiral, otros lo hacen en círculo, pero siempre es de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces como espiral, de adentro hacia afuera, ¿no? Tomando esa fórmula de óvalo. Una vez que tengo eso, se fija en el calor. ¿Fijar qué significa? Que las bacterias que tú has colocado se adhieran al vidrio, ¿no? Que no se suelte, que se fijen al vidrio, que se peguen, en pocas palabras, ¿no? Ahora, se toman cantidades pocas, porque si tú agregas mucho suero fisiológico, va a haber mucha agua y puedes eliminar lo que no se pegue. Es algo poquito nada más, igual a colonia, poquito, una colonia pequeña nada más, poquito de colonia bacteriana, poquito de agua, de suero fisiológico, y se fija nada más. Se hace ese es un mechero de alcohol, ¿no? Si recordarán en las clases que vimos, ¿no? En un mechero de alcohol o en un mechero de Bunsen también pueden hacer la fijación, ¿no? Hacen pasos, es como si esto fuera la flama del mechero, ¿no? Pasan nomás para que flamee. Si lo dejan así, pasa dos cosas: se rompe el vidrio o las bacterias que está ahí se descomponen, ¿no? Lo correcto es pasar nada más hasta que se seque, ¿no? Y cuando se seca, las láminas toman un color medio blanquecino. O sea, eso significa que hay agua con algo más, pues. Y ese algo más son las bacterias, ¿no? Toman un color medio blanquecino, significa que hay agua con bacterias ahí adheridas a la lámina. Cuando está fijado, ahí recién se puede colorear. Si tú no fijas, a la hora de colorear, todo se cae. En pocas palabras, se tiene que fijar, ¿no? Ese paso es muy importante. Una vez que estén fijadas, lo que se hace es colocar primero en tu caño. Este proceso siempre se hace en un caño exclusivo que tiene microbiología. Se coloca un fierro en el cual es un soporte, ¿no? En el cual se colocan los portaobjetos para colorear, ¿no? El primer paso justamente es colorear con la solución violeta de genciana, el cristal violeta, ¿no? Que les comentaba, ¿no? En el caso que tiene la modificación del bicarbonato, se le agrega al mismo tiempo
se le agrega 2 gotas de bicarbonato de sodio, ¿no? Este protocolo, por ejemplo, dice, se agrega el colorante que cubra la superficie que tú has fijado y lo dejas reposar 2 minutos, ¿no? Al mismo tiempo le agregas el bicarbonato también. Una vez que está 2 minutos, lo que va a hacer el colorante justamente es actuar sobre las bacterias, ¿no? El colorante va a penetrar sobre las bacterias, sobre su estructura, y los va a matar, porque el colorante lo que hace es matar a las bacterias, en pocas palabras, pues, ¿no? Y colorea las bacterias, a todas las bacterias las colorea, tanto gram positivas como gram negativas, a todas las va a colorear. Lo dejas 2 minutos, una vez de eso, escurres el colorante y lo lavas en agua corriente, ¿no? En agua de caño, ¿no? Ahora, hay una técnica también, tampoco es como lo dice tanto en la imagen, ¿no? Si tú lo colocas de forma con el caño a mucha potencia, a mucho chorro, es muy probable que desprenda lo que se ha fijado y se vaya al caño, ¿no? Lo ideal es que se abra el caño de manera finita y que el agua caiga sobre el borde de la lámina, ¿no? Para que el paso del agua a través del frotis no sea tan brusco. Eso es muy importante también, porque si tú abres el grifo, el caño, ¿no? Con mucha fuerza y pones tu lámina, o se lleva tu lámina al caño, o quita todo lo que se ha fijado, ¿no? Y en pocas palabras, perdiste tu coloración y tienes que volver a hacerlo, ¿no? Es una lavada con agua corriente sencilla, nada más, que se retire solamente el exceso de colorante, nada más. No tiene por qué salir todo, solamente el exceso de colorante. Y cuando tú veas tu lámina vas a verla de color moradita, porque solamente se ha teñido con cristal violeta. Luego de eso, secas tu laminita, bueno, no la secas, ¿no? La dejas ahí nomás, la colocas igual en la bandejita de metal y le agregas el segundo paso, ¿no? Que es cubrirlo con el lugol, con el mordiente, por 2 minutos, en este caso el protocolo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que el mordiente va a actuar sobre el colorante que ya está y va a hacer que este se adhiera, ¿no? Para que no trate de no salir, para que se mejore la coloración que se ha hecho. 2 minutos de lugol. Igual, una vez que termine el proceso de lugol, a ver, no, perdón, acá me equivoqué. Aquí ya no va. No, a ver, una vez igual que termine el lugol, igualito, ¿no? Cumple el tiempo de los 2 minutos y se lava en agua corriente, de la misma forma que les expliqué acá, de manera suave. Ahora, después de eso, esa lámina se repite, disculpen. Ah, caramba, no coloqué el otro paso. Pero después de esto, lo que se hace es lavar, se lava y se coloca el decolorante. Una vez que se ha fijado, decir otra cosa, cuando lo cubres con el lugol y lo lavas, el color que se va a ver es un color oscuro, casi plomizo o negro en algunos casos. Eso es por la acción del mordiente, en este caso del lugol que ha tenido ahí. Vas a ver el frotis de un color oscuro, ¿no? Ya no vas a verlo morado. Lo lavas y le agregas el decolorante. Mil disculpen, me confundí en poner la lámina, no revisé bien. Lo que se hace ahí justamente es solamente lavarlo igual con el lugol, quitar el exceso de lugol que queda y echar el decolorante, el alcohol acetona. Ahora, el tiempo, apúntenlo porque no lo he puesto acá, voy a modificar la PPT, el tiempo que tiene que estar el decolorante es de 10 segundos nada más. Es rápido. O sea, colocas, tomas tiempo de 10 segundos y de nuevo lo lavas en agua corriente. En esos 10 segundos va a remover la suficiente cantidad del cristal violeta que se ha agregado en un inicio. Y justamente, ¿de qué bacterias van a decolorarse? Justamente las gram negativas, ¿no? Las que tienen la pared delgada. Justo por eso es el decolorante. Las que tienen la pared bacteriana delgada, ellas, por ahí se va a salir más fácil el colorante que el cristal violeta. Esas bacterias son las que se van a decolorar. En cambio, las bacterias que tienen su pared bacteriana gruesa, por más decolorante que le agregues, esas no se van a decolorar. Esas van a seguir manteniendo el color violeta que se debe tener. Y es más, cuando tú agregas el alcohol acetona, puedes ver cómo sale el colorante violeta en algunas partes del frotis que tú has realizado, ¿no? Se hace de manera rápida. Si tú te pasas el tiempo,
es muy probable que las demás bacterias que no deberían decolorarse se puedan decolorar, ¿no? Así que el tiempo es rápido. 10 segundos a lo mucho, se lava con agua corriente, igualito como los demás procesos, de manera suave, se coloca de nuevo en la bandeja y ahí recién se le agrega la fucsina básica, que es el colorante de contraste, ¿no? Esas bacterias que se decoloraron con el alcohol acetona se van a colorear con la fucsina básica. Y se le coloca 30 segundos, ¿no? Los protocolos a veces varían, ¿no? Algunos dicen 30 segundos, algunos dicen un minuto, ¿no? Pero eso solamente es para colorear. Las bacterias que no se decoloraron, las que siguen con el cristal violeta, esas van a mantener su color todavía. Y esas no se van a colorear con la fucsina, porque ya están coloreadas. Solamente se van a colorear las bacterias que se decoloraron previamente. Igual, ese es el paso final. Se lava con agua corriente, igual despacito, suave, sin escurrir fuerte, y ahí recién la lámina se seca. De preferencia secarla al aire, de preferencia. Si no hay que pasarle un pañito, no nada, porque si tú le pasas encima, puedes despegar lo que hay. ¿No? De preferencia secar al ambiente, usualmente eso demora 10 minutos, 15 minutos, ¿no? Y recién ahí tú lo observas al microscopio, ¿no? A esto se le denomina con el objetivo de inmersión. Las bacterias son muy pequeñas, así que el microscopio tiene, como le dije, ¿no? En su revólver, si recuerdan, tenían 4 objetivos, ¿no? Que permiten ver y amplificar los tamaños, ¿no? Había tamaños de 4 aumentos, de 10 aumentos, de 40 aumentos, y en el caso para ver las bacterias es un microscopio de inmersión, de 100 aumentos. Es el más potente que tiene, es el objetivo más potente que tiene el microscopio óptico. Se le agrega un aceite, que justamente se le llama aceite de inmersión. Se le agrega el aceite al frotis que tú has realizado. Ese aceite no va a remover para nada lo que tú has coloreado, ¿no? Solamente es para que eso ayude a que cuando tú lo veas que el objetivo es 100, la imagen se vea de una forma más nítida, ¿no? Y eso es justamente el último paso, ¿no? Observarlo al microscopio. Terminaste de colorear, chévere, lo pones en el microscopio y chequeas esto, ¿no? Y esto es lo que puedes diferenciar, ¿no? Las gram positivas y las gram negativas. Si ves bacterias moraditas, como en la imagen derecha, gram positiva, pues, ¿no? Significa que estas se colorearon con el primer colorante, con el cristal violeta, y no se decoloraron por la fucsina básica. Entonces yo tengo la idea de que estas bacterias tienen su pared celular muy gruesa. Y por el otro lado tenemos a otros tipos de bacterias que son cocos, son diplococos estas bacterias. Pues son coquitos circulares, pero si ven, están agrupados de dos en dos, ¿no? Estas son las famosas bacterias gram negativas. Significa que se decoloraron con el cristal violeta porque tienen su pared bacteriana muy delgadita y se colorearon con la fucsina básica, ¿no? Gram negativas, ¿no? Justamente de ahí viene el término, ¿no? Gram negativas porque tienen pared bacteriana delgada y gram positivas porque tienen pared bacteriana gruesa. Aquí podemos ver una imagen real de cómo se ve una imagen. Haces tu frotis, ves el microscopio, ¿no? Ahí puedes diferenciar, ¿no? Gram positivas y por ahí en algunos casos hay gram negativas, ¿no? Pero aquí hay un predominio de gram positivas. Aquí podemos ver a estas famosas bacterias que son coquitos, pero tienen, no sé si se dan cuenta, tienen una forma de cadenita. Estos son los famosos estreptococos. Son cocos en forma de cadena, estreptococos, ¿no? Usualmente, si depende, ¿no? Si, por ejemplo, si tú tienes tu muestra de de hisopado faríngeo, ¿no? Haces tu cultivo, tienes tu muestra, tú sospechas, ¿no? Es una bacteria, ¿no? Que puede ser, ¿no? Haces tu coloración gram, la ves en el microscopio, ya, es un estreptococo. Entonces, ¿qué puede ser? Un Streptococcus pneumoniae, un Streptococcus viridans, un Streptococcus pyogenes, ¿no? Pero te da información, ¿no? Solamente con ver esto ya me da una información. Entonces yo ya adecuo, ¿no? Entonces puede ser esto, entonces vamos a colocarlo en el equipo para que determine qué bacteria es, ¿no? O nosotros mismos hacer el procedimiento, ¿no? Si ves una bacteria gram negativa, igualito, ¿no? Te da información. Lo que hace la coloración es darte información respecto a su morfología. Ese es el principal objetivo de las coloraciones, ¿no? Darte información morfológica de las bacterias. Pregunta de examen. ¿Cuál es la función de las coloraciones? Dar información morfológica
de las bacterias. Sobre todo eso es la característica principal. Ahora, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Genial. No hay nada. ¿Les parece si tomamos un break de 5 minutos? ¿Tenemos tiempo? Eh, ¿Les parece 5 minutitos para retomar la clase? Para que tomen su líquido, para que vayan a los servicios, ¿no? Me lo pueden escribir en el chat, por favor. ¿Les parece bien entonces? Ok. 5 minutitos entonces. A ver, chicos, ¿me escuchan para retomar, para seguir retomando la clase? ¿Ya todos están aquí? ¿Me lo pueden responder por el chat, por favor? Listo. Continuemos entonces con la otra coloración que es la más conocida, con la coloración de Zell-Nielsen. Otro tipo de coloración muy usada en el laboratorio de microbiología. Ahora, ¿cómo fue que se ideó este tipo de coloración? Lo que pasa es que en la práctica, en el trabajo mismo, ¿no? Hablamos del siglo XIX, ¿no? Entre 1850, 1870, ¿no? Eh, con la práctica se descubrió que había bacterias que no se tenían con la coloración de Gram, no se tenían con ese tipo de coloración. Y esto era debido a que la pared celular bacteriana que tenían ese tipo de bacterias eran mucho más gruesas que las que son Gram positivas. Y tenían otros componentes moleculares como una gruesa capa de lípidos, otro tipo de estructura molecular en su pared bacteriana, lo que la hacían prácticamente impenetrables, ¿no? Impermeables al paso del colorante. O sea, el cristal violeta y la toxina básica no penetraban en la bacteria y por ende no la coloreaban. Eso se dio cuenta en la práctica. Y hubo una persona, justamente, Ciel Nielsen, es un apellido de dos personas que descubrieron la coloración, eh, que habían ciertas bacterias que no se podían colorear. Ellos desarrollaron un método en el cual estas bacterias se coloreaban, ¿no? Y justamente estas bacterias permiten colorear a estos tipos de microorganismos que son del género de la Mycobacterium, o las famosas micobacterias, ¿no? Esos son del Mycobacterium tuberculosis, ¿no? De la enfermedad de la tuberculosis, de la TBC, ¿no? Esas son clásicas y se utilizan ampliamente con la coloración de Ciel-Nielsen, o BK también le llaman, que les expliqué en la clase pasada, ¿no? Ahora, ¿cuál es lo que hace diferente este método del Gram? Si bien también es una coloración diferencial, ¿no? En el que se va a usar un colorante principal, un decolorante y un colorante de contraste, lo que se hace aquí es facilitar la coloración por el calor. Justamente esa es la parte diferencial que lo diferencia de la coloración Gram, de que se usa calor para facilitar que el calor dilate a la molécula, a la bacteria y así facilite el ingreso del colorante. Acuérdense, el calor hace que se dilate, no solamente es un fenómeno físico muy conocido, ¿no? Sobre todo con los metales. Cuando los metales entran en contacto con calor se dilatan, su tamaño aumenta. Algo así podemos decir que pasa con las bacterias, ¿no? En ese tipo de género, ¿no? El calor hace que éstas se agranden, ¿no? Y por ahí dejen poros, ¿no? Y facilite el ingreso del famoso colorante. Dejas calor y el colorante ya no sale. Es un método muy diferente, ¿no? Cosa que a pesar de la gran
cantidad o sea, por más compleja que sea su estructura bacteriana de las micobacterias, el calor va a facilitar a que el colorante ingrese. Esa es una ventaja de este método. Muy interesante. Estos son los componentes de la coloración, ¿no? Ahí podemos ver todo lo que se usa, ¿no? Acá están los tres tipos de colorantes que vamos a hablar. Acá está el agua destilada, la solución salina. Aquí están las placas con las colonias que queremos sembrar. Aquí están nuestras asas de siembra. Aquí está nuestro mechero, porque vamos a usar calor. Aquí está nuestro mecherito de alcohol, ¿no? Acá están nuestros hisopos, ¿no? Para hacer calentar las láminas, ¿no? Primer componente que se utiliza para la coloración. Se utiliza fucsina fenicada. Miren el término, no se confunda con el término de la coloración Gram. En la coloración Gram se utilizaba fucsina básica. Y aquí en esta coloración de Nielsen se utiliza fucsina fenicada. ¿Por qué se llama fenicada? Porque tiene otro compuesto que se llama fenol. Eh, Ese es el primer colorante, el colorante principal. Tiene un color violeta, similar a la fucsina básica. Más bien, disculpen la imagen, acá no encontré una imagen de fucsina fenicada, pero tiene el mismo color. El fenol es el componente que le da la diferencia, ¿no? Se le llama fucsina fenicada por eso. Está compuesto por fucsina básica, etanol, fenol y agua destilada. La concentración de la fucsina fenicada es al 1%. Esta también, igual que los otros colorantes, puede conseguirse de forma comercial o prepararse en el laboratorio. Esta fucsina fenicada es la que va a ingresar a la bacteria, ¿no? Es la que le va a dar esa coloración que vamos a ver más adelante. Después, alcohol ácido. También no se confundan, en la coloración Moran es alcohol acetona. Aquí es alcohol ácido. Este es el decolorante, el alcohol ácido es el decolorante para la coloración Nielsen. Es un colorante un poquito más fuerte porque acuérdense que tiene que decolorar estructuras con las bacterias más gruesas, así que se utiliza un colorante más intenso aquí, un decolorante más intenso, perdón. ¿Y cómo está compuesto el alcohol ácido? Está compuesto con ácido clorhídrico, el famoso HCl, con el etanol. Ahora, ¿a qué concentración está el HCl? Al 3%. Poquito, poquito, la solución es poquito, o sea, poquito ácido y todo eso está distribuido en 97 partes de alcohol. Es 3% de ácido clorhídrico en un total de 100 mililitros de etanol, ¿no? Ese es el alcohol ácido. Igual, también puede conseguirse de forma comercial o se prepara en laboratorio, ¿no? Pero esa es la concentración, ¿no? 3% está el alcohol ácido, 3% de ácido clorhídrico y 97 partes o 97 mililitros del etanol, ¿no? Etanol puro, o sea, etanol así, alcohol etílico, ¿no? También se le conoce así. Es lo mismo, etanol o alcohol etílico. Ahora, por último tenemos al colorante de contraste, que es el azul de metileno. Esta solución igual, ¿no? Compuesto por cristales de azul de metileno, ácido acético glacial y agua corriente, ¿no? Es la composición del azul de metileno. Tiene una concentración que varía del 0.3 al 0.5%, o sea, 0.3 gramitos de azul de metileno en 100 partes de la solución que es agua corriente, ¿no? Igual, se consigue de forma comercial o se prepara. Y tiene ese color característico, ¿no? Bien, un azul medio turquesa, así bien bonito, ¿no? Tiene ese color. Así tiene las estructuras, como en la imagen inferior derecha, ¿no? Un azul bien así, bien, bien bonito, bien bonito. El famoso azul de metileno. Ahora, aquí son menos componentes, así que los pasos son un poco más sencillos de seguir. Pero vean lo diferencial de la coloración Gram. Procedimiento de coloración. Igual, se prepara la lámina como el primer paso, ¿no? Se agarra una lámina por objeto, pero en este caso es diferente. Eh, Cuando tú vas al laboratorio de microbiología, en este caso es el laboratorio de micobacterias, ¿no? Porque aquí en Perú hay un laboratorio exclusivo para hacer este tipo de coloración. Así que en el caso de querer colorear, hacer la coloración, se utiliza directamente la muestra en este caso. ¿Y qué muestra se utiliza para el examen de micobacteria? Muestra de esputo, que le comenté, ¿no? La expectoración de las vías profundas, ¿no? Ese famoso moquito, ¿no? Se prepara un extendido de ese moquito, ¿no? Y justamente como les comenté antes, ¿no? Siempre se coge de la zona que se vea más patológica, ¿no? Más sospechosa de que pueda tener bacterias, ¿no? De ahí se coloca, se coge, del mismo esputo se coge, ¿no? Obviamente la bioseguridad ahí es mayor, ¿no? Porque la micobacteria
es una bacteria que es altamente infecciosa. Si tú no tienes las medidas adecuadas, es muy probable que te contagies. Así que la medida de bioseguridad que tiene aquí es de nivel 3, inclusive, en una vestimenta completa. Mucho cuidado con las micobacterias. Igual, se prepara la alzada, así como lo vimos en el paso de coloración gran, ¿no? En forma de espiral, se coloca un poquito de suero fisiológico, en el caso de que esté muy espesito, igual, se flamea en el calor para fijarlo, ¿no? Igualito que los otros pasos, ¿no? Y se deja secar. Una vez que esté totalmente fijada, es donde se procede a la coloración y el primer paso, ¿no? Fijar la lámina, ¿no? Justamente eso. Y siempre fijarla de manera homogénea, como les comentaba. Si tú no fijas de manera homogénea, las partes que no están bien fijadas en el momento de los lavados se puede desprender de la lámina portaobjeto y obviamente no vas a tener muestra que leer, ¿no? Se coloca las láminas sobre el soporte sobre el soporte que les comenté de metal, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ven las láminas rotuladas, obviamente, y aquí con esa parte negrita, ¿no? Que sería lo que tú has inoculado en la lámina portaobjeto, ¿no? Hace- lo que has colocado para fijar, ¿no? Sobre todo eso. Ahora, una vez que tienes todas tus láminas, lo que haces es, como ven en la imagen, cubrir los floquillos. De manera, algunos lo hacen totalmente, ¿no? Con fusina fenicada, ¿no? La fusina fenicada es el primer colorante, como recordarán. Se coloca, se cubre con la fucsina, ¿no? Tiene un color moradito. Y ahora, lo diferencial es esto, ¿no? Se calientan las láminas, se calienta, como les comentaba, ¿no? Esa es la parte diferencial, ¿no? El calor va a hacer que las bacterias, las micobacterias se abran, por así decirlo, que aumenten sus poros y el colorante penetre, ¿no? Eso va a permitir el calor, ¿no? Y así que tú vas a estar, así como ven acá, vas a estar con estos hisopos que pueden ver acá, con estos hisopos con el mango negro, ¿no? Tú lo enciendes, ¿no? Un poquito de alcohol le echas, lo enciendes y con eso vas a flamear por debajo, ¿no? Así como ven en la imagen del medio, ¿no? Por debajo de las láminas vas a flamear las, los portaobjetos, ¿no? ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Hasta el desprendimiento, hasta observar vapores, ¿no? La coloración tiene que emitir vapores. Eso está indicando que el colorante se está evaporando, ¿no? Eso evidencia que hay calor en las láminas portaobjetos, ¿no? En pocas palabras, eso evidencia que hay un aumento del tamaño de la micobacteria y el colorante penetra, ¿no? O sea, está penetrando la fusina fenicada. Evitar que el colorante hierva es muy importante porque también si hierve, eso nos está indicando a que puedes matar a las bacterias que están ahí, a pesar de que estén fijadas, ¿no? Su estructura cambia. ¿Y cómo te das cuenta que está hirviendo? Porque emite burbujas, ¿no? Como cuando hierve agua, ¿no? El agua está hirviendo y emite burbujas. Puede pasar también. Y como tiene compuestos de alcohol, la fusina química tiene fenol y alcohol, su punto de ebullición, o sea, de que se emite vapor, son bajos. Así que la calentada que se hace, si lo hace muy seguido, es muy probable que emita esas burbujitas, ¿no? Y eso es lo que menos se quiere, ¿no? Homogéneamente se distribuye el calor en todas las láminas, sin que emita burbujas, lo único que tiene que emitir es vapores, ¿no? Algunos dicen que emita dos vapores, algunos dicen que emitan tres vapores, ¿no? Eso indica que el colorante ya ha actuado bien. Apagas tu hisopo de algodón, lo apagas, ¿no? Le quitas el fuego, lo dejas repasar un rato y lo lavas con agua corriente, como les comentaba, ¿no? El agua del grifo, despacito, nomás ábrela, ¿no? Y coloca la lámina sin que caiga directamente sobre el extendido que tú has hecho, ¿no? Porque va a desprenderlo, ¿no? En algunos laboratorios lo que hacen, cuando tienen muchas láminas, en vez de estar colocando sobre el grifo uno por uno, lo que hacen es colocar un frasco, ¿no? Un vasito así, y suavemente agregarle el agua, ¿no? Para eliminar el exceso del colorante, sobre todo eso. A ver, una consulta. No puedo ver el chat, disculpen. Dentro de esa función. Se lava con agua corriente y después se decolora con alcohol ácido. Ahora, aquí no hay un tiempo establecido, ¿no? Se dice que cuando se coloque el alcohol ácido debe decolorar totalmente lo que se ve, ¿no?
Cuando tú agregas fucina fenicada, tiene un color morado el extendido que tú has realizado. Tú le agregas el alcohol ácido y debe decolorar totalmente lo que hay ahí. Todo. Teóricamente, cuando ya está fría la lámina portaobjeto, ya no, la micobacteria, que tiene su pared gruesa, ya no va a eliminar el colorante que tiene dentro. Así que por más alcohol que tú le agregues, y no va a quitar el colorante que ya tiene la bacteria. Así que por eso cuando dice decolorar con alcohol ácido totalmente, significa que la lámina quede prácticamente transparente, pues, ¿no? Como o sea, solamente se vea la lámina en sí nada más. Eso significa que la bacteria, la micobacteria en este caso, no va a remover su colorante, que es la fucina fenicada. No lo va a remover. Y todo lo demás, obviamente que sí, ¿no? Se va a remover todo lo otro colorante en exceso. Usualmente para que pase eso, algunos tienen su tiempo protocolorizado, que es de 3 a 5 minutos, ¿no? Ese es el tiempo estimado en el que la lámina se decolora totalmente. Una vez que pase eso, se lava en agua corriente, ¿no? Para quitar el exceso del alcohol ácido, y ahí recién se cubre con el azul de metileno. La función que tiene el azul de metileno aquí es de contraste, nada más. Como la solución fucina fenicada es morada, se le coloca una solución de fondo azul para poder diferenciar mejor, ¿no? Un contraste, ¿no? Si mi solución es tal color, le pongo un fondo diferente para poder verlo más fácil. Y justamente esa es la función que cumple el azul de metileno. El azul de metileno no, o sea, puede colorear otras bacterias, porque hay bacterias que se colorean con azul de metileno, pero no son las micobacterias. Colorear otro tipo de bacterias, que para la coloración no tiene importancia. Aquí con esta coloración lo que importa solamente es ver bacterias que están con la fucina fenicada, nada más. Se cubre con el azul de metileno durante 1 minuto, ¿no? Solución de contraste solamente es para que coloree el fondo, se lava de todas maneras, se deja secar al aire y luego se observa el microscopio igualito, ¿no? Colocas tu aceite de inmersión, lo colocas al objetivo de 100 aumentos y lo chequeas. ¿Y qué ves? Ah, una pausa. Este es un laboratorio de micobacteria, es una foto del Hospital Loaiza, de su laboratorio de micobacterias. Ahí podemos ver, por ejemplo, ¿no? Cómo se trabaja, ¿no? Aquí está el soporte metálico para las láminas. Acá podemos ver, ¿no? La grifería, el caño que tiene, ¿no? Acá se colocan las láminas normalmente. Aquí a la derecha está la batería de coloración, ¿no? Acá hay fucina fenicada, está el alcohol ácido, está el azul de metileno, ¿no? Hay agua destilada acá también, ¿no? Son los colorantes, básicamente, ¿no? Así más o menos como sería un laboratorio normal que hace la coloración de Nielsen. Ahora, así es como tú ves la lámina, cuando tú ves en el microscopio. El fondo, pintado obviamente, ¿no? Del azul de metileno, y esas bacterias, miran, que han resistido la degradación del alcohol. A estas bacterias se le llaman bacilos ácido alcohol resistente, apúntenlo. Tiene las siglas BAR, B-A-A-R, bacilos ácido alcohol resistente. Ese es el término que se les denomina así a las bacterias que se tiñen con la fucina fenicada. Lo repetiré una vez más, bacilos alcohol resistentes. Así también se les llama, bacilos alcohol resistentes, BAR, a ese tipo de bacterias, ¿no? Eso es lo que tú observas en el microscopio, ¿no? Y lo más probable es que sea Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Que es el nombre científico que se le da a la bacteria que causa la enfermedad de la tuberculosis. Aquí podemos ver otra imagen, ¿no? Con un campo más a fondo. Si se dan cuenta y tienen un buen ojo, pueden ver células, si se dan cuenta, ¿no? Que están teñidas de un color más oscurito. Son células, ¿no? Como son una muestra de disputo, es normal que haya una infectoración de células respiratorias, que es producto, ¿no? De la descamación de los epitelios, que es normal, no tiene nada de malo, pero se pueden ver en algunos casos, ¿no? No hay problema. Pero lo que dije, lo que importa aquí es ver solamente si hay presencia o no de bacilos ácido alcohol resistentes, ¿no? Las bacterias moraditas. Y si se dan cuenta, sí sirve la coloración de contraste, ¿no? Justamente para ver fácilmente lo que está pintado de morado prácticamente. Ahora, hay que tener mucho cuidado también porque en algunos casos los colorantes también tienen una particularidad. Cuando se preparan y están muy concentrados, tienden los colorantes a cristalizarse, ¿no?
a cristalizarse, ¿no? O sea, en el fondo se quedan las piedritas, ¿no? Del colorante. Es por eso que los colorantes, cada semana de preferencia, si son preparados usualmente, tienen que filtrarse. O sea, se filtran en una coladera para evitar que cuando tú colorees no se vean esos precipitados en la coloración, que puede pasar. Puede pasar que se vean precipitados así de color morado, así tú ves, pero no es una bacteria, es precipitado del cristal de la fucsia finicada que no ha sido filtrado, ¿no? Es muy importante por eso también, tanto para la coloración de Ciel Nielsen como para la coloración Gram, filtrar regularmente tus colorantes, ¿no? Es lo recomendable, ¿no? Para evitar que se formen esos famosos precipitados, que a veces se pueden ver y te pueden malograr lo que observas, pues no te puede dar una información adecuada. Es muy a menudo que pase eso, cuando no se filtran los colorantes. Ahora, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? Me parece curioso que no pueda ver el chat. Ok, ahora sí. Así es, los vapores somos los tres humos, ¿no? Ajá. Eh, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo? Para entrar a lo que son las coloraciones especiales. Bueno, ok. Continuamos entonces. Coloraciones especiales, ¿no? Bueno, para adentrarnos un poco, estas coloraciones no son de uso tan común verlos en el laboratorio de microbiología, pero si alguno de ustedes tiene la oportunidad de trabajar en un ambiente universitario o en un ambiente de investigación, ¿no? Hay algunos tales por ahí que pueden hacer una de estas, pero jamás he visto que hagan todas, pero una por ahí que por la demanda pueden hacerlo, ¿no? Estas coloraciones especiales no son tan usuales verlas en la rutina, pero ahí están. ¿Y en qué consisten, no? Igual son coloraciones como las otras, pero estas nos van a dar la facilidad de ver algún tipo de estructura en específico que tienen algunas bacterias. Sobre todo eso, ¿no? Nos ayudan a diferenciar algunos componentes adicionales que tienen las bacterias, ¿no? Que nos pueden ayudar a diferenciarlas mejor. Como que, por ejemplo, hay algunas bacterias que tienen compuestos en su interior, como los famosos gránulos metacromáticos, otras estructuras como las cápsulas, porque las bacterias, aparte de su pared bacteriana, también tienen una cápsula, ¿no? Hay una coloración justamente para ver cápsulas. Hay una coloración también para ver esporas bacterianas. Las esporas bacterianas son estructuras que presentan las bacterias para la resistencia ante ambientes nocivos, ¿no? Esas son las famosas esporas. O sea, cuando una bacteria tiene esporas, significa que puede resistir los ambientes más adversos, ¿no? Y también hay coloración para ver flagelos. Las bacterias también tienen flagelos. Los flagelos es un órgano de lo que permite la locomoción de la bacteria, cómo se mueven, ¿no? Es como una colita, por así decirlo, ¿no? Y esa colita se mueve, ¿no? Algo así. Esos son los denominados flagelos, ¿no? O sea, hay coloraciones para ver flagelos, hay coloraciones para ver esporas, hay coloraciones para ver gránulos metacromáticos, ¿no? Y podemos verlo en la imagen de abajo, en resumen, ¿no? Por ejemplo, hay una coloración para ver flagelos, ¿no? Por ejemplo, ves a la bacteria, si se puede percibir en la imagen, y ves como una colita que aparece ahí debajo, ¿no? Esos son los famosos flagelos. Hay una coloración para flagelos. Aquí no se ve bien tampoco, en la segunda parte, las esporas, ¿no? Son unas bolitas que están en las bacterias, que son como palitos de fósforo, que también tienen algunas bacterias, y con la coloración tal vamos a identificarlas. Tenemos la cápsula también, como ven en la imagen del medio a la derecha, ¿no? Ves a la bacteria de color moradita y ves algo blanquecino a su alrededor, ¿no? Son las famosas cápsulas, ¿no? Hay una coloración que nos permiten ver las cápsulas especialmente. Y por último, no se ve bien acá tampoco, se ven corpúsculos metacromáticos por otro tipo de coloración también. Son usualmente cuatro tipos de coloraciones que se manejan de las famosas coloraciones especiales. Vamos, veamos la primera, la famosa coloración de Albert, ¿no? Con esta coloración justamente es para identificar los gránulos metacromáticos que se encuentran en el citoplasma de algunas bacterias. ¿En qué consisten estos gránulos metacromáticos? ¿No? Son depósitos, sobre todo, ¿no? Reservas de polifosfatos, de grupos de fósforo, ¿no? Que son reservas energéticas y pueden presentarse en forma de gotitas e hilos, sobre todo en la bacteria, ¿no? ¿Y en qué es característico estos gránulos metacromáticos? En las bacterias, bacilos en este caso, que causan la difteria. La difteria es una enfermedad causada por un bacilo en especial. Y se dice que este bacilo es muy probable que tenga
eh, los gránulos metacromáticos. En pocas palabras, entonces, si yo tengo una bacteria sospechosa de difteria, ¿qué haría? Si tiene sospecha de difteria, estoy en un laboratorio de investigación, ¿no? Que quiero determinar, hago la coloración de Albert y ¿qué voy a tratar de ver? Si es que tiene gránulos metacromáticos. Si tiene gránulos metacromáticos, es muy probable entonces que la bacteria sea una difteria, que sea una bacteria que causa la difteria, ¿no? Más o menos por ahí va la idea, ¿no? Es ver estructuras adicionales que tienen algunas bacterias para poder identificarlas de manera más fácil, ¿no? Es un procedimiento, bueno, no he puesto las coloraciones, me disculparán, es un procedimiento sencillo, entre comillas, solamente para que lo tengan como dato nada más, ¿no? Si es que alguna vez les toca hacer, ¿no? Se realiza el frotis, como les expliqué, ¿no? Se cubre la solución de algo, ¿no? Tiene dos soluciones, ¿no? Una solución A y una solución B, ¿no? De 3 a 5 minutos la primera solución, se lava con agua corriente, se cubre con otra solución por 1 minuto, se lava con agua corriente y se observa al microscopio, ¿no? Si se dan cuenta, es un procedimiento sencillo, no tiene nada de complicado en comparación a los que hemos visto, ¿no? ¿Y qué observamos? Disculpen la imagen, no tiene mucha nitidez. Lo que importa ver es ver las bacterias que se encuentran ahí y ver en ellas si presentan algunos hilos o granulitos dentro de la bacteria, ¿no? La imagen no tiene mucha resolución, que digamos, personalmente en la práctica, a diferencia que tengo, no he tenido la oportunidad de hacer esta coloración, tampoco tengo imágenes de esto, eh, pero la idea va por ahí, ¿no? Ver en la estructura bacteriana, en los bacilios, en poquitos, ver dentro de su estructura algunos tipos de hilos, llamándolo coloquialmente, o puntitos de algún color específico que nos permite ver y nos permite diferenciar que son los famosos gránulos metacromáticos. Primera coloración de Albert, gránulos metacromáticos. Segunda coloración especial, la coloración de IS o GIS, como le llaman algunos, ¿no? ¿Y cuál es la finalidad de esta coloración? Nos permite identificar la presencia de cápsula que algunas bacterias presentan. Ojo, no todas las bacterias presentan cápsula, hay algunas bacterias que presentan cápsula, así como también hay algunas bacterias que presentan gránulos metacromáticos. No es que presenten todas, algunas presentan, algunas no, sobre todo eso. Ahora, eh, se dice que la cápsula es un poco delgada en algunos casos para ser observada simplemente con las coloraciones convencionales, ¿no? O sea, con las coloraciones convencionales no se pueden ver de la manera adecuada. Así que justamente se recurre a esa coloración para verlo de forma más detallada, ¿no? Que algunas bacterias sí forman cápsulas verdaderamente gruesas, ¿no? Algunas, ¿no? Como les digo, ¿no? Algunas no, algunas ni siquiera tienen. Ahora, eh, ¿no? En la información, la literatura dice que es importante reconocer las cápsulas de algunas especies bacterianas porque se relaciona a su virulencia. Si no les comenté qué significa virulencia, virulencia significa la capacidad de un microorganismo de poder causar enfermedad. O sea, en este caso están diciendo que es importante reconocer la cápsula porque si tú reconoces la cápsula significa que esa estructura es la que causa la enfermedad en el paciente, en la persona. Es la que causa la virulencia, es la que causa la enfermedad, ¿no? Es la estructura de la bacteria que causa la enfermedad. Eso es el término virulencia. Coloración de Higgs. ¿No? Igual, eh, este procedimiento tiene un colorante conocido que es la fusina básica, ¿no? Pero tiene otro colorante, otra solución adicional, que es el sulfato de cobre. Este va a ser justamente que se haga presente en la cápsula, ¿no? Se prepara el frotis, se cubre con fucina básica y se calienta por 30 a 60 segundos, ¿no? Igual que parecida a la fucina fenicada, ¿no? Colocas, haces tu frotis, colocas la fucina básica, la calientas, que emita vapor, ¿no? Paras, ¿no? Lavas, pero aquí no se lava con agua corriente, se lava con solución acuosa de sulfato de cobre, ¿no? Esta le va a la característica de que se muestre y se aprecie la cápsula. Se lava con agua corriente, se seca y se observa el microscopio con objetivo de inmersión, ¿no? O sea, 100x. Pero ahora, si se dan cuenta, tiene esos componentes que tiene son sencillos de realizar y aún así los hospitales no lo realizan, ¿no? Mira, fucina básica la pueden tener de la coloración gramo. Solamente sería conseguir ese sulfato de cobre, que tampoco para un hospital, no creo que un hospital grande debe tener los recursos adecuados, ¿no? Y el procedimiento, el protocolo no es tan complicado como
como la coloración Gram, inclusive, o la Nielsen, ¿no? O sea, a pesar de que los hospitales no tengan ese tipo de coloraciones, deberían tenerlas. Y justamente la coloración IS es una de las que sí tienen, justamente por lo que les comento, ¿no? Que tienen componentes muy parecidos a los que se ven en el uso hospitalario. Esta es una de las que les comento. Esta es una de las que sí se ven en algunos hospitales que se puedan ver, la coloración de GIS. ¿Y qué se observa? Las cápsulas. No tiene ese color moradito, no fucsia, rosado por la fucsina básica. Y si se dan cuenta, hay un halo a su alrededor de cada bacteria, ¿no? Que son las famosas cápsulas, ¿no? En este caso, esas bacterias son diplococos. Son bacterias gram negativas y usualmente puede ser, es más probable que sea una famosa Neisseria. Las Neisserias son un tipo de bacterias, son gram negativas, se forman en diplococos y esas son capsuladas, ¿no? Ahí podemos diferenciar y ver un ejemplo claro de cómo se ven. Se ven como un halo, si se dan cuenta, ¿no? Muy, muy interesante. Un halo alrededor suyo. Coloración de GIS, cápsula. Ahora, esta coloración tampoco es muy usada, esa sí no se usa mucho en los hospitales, esa es en laboratorios de docencia, investigación sobre todo. Una de las que particularmente me gusta es la coloración de Wirtz-Conklin. Y he tenido la oportunidad de hacer esa coloración en mis épocas universitarias. Eh, Justamente esto lo que va a hacer es la coloración de las esporas. ¿Y qué son esporas? Cuando una bacteria está en un ambiente adverso, o sea, que no es un ambiente en el que pueda facilitar su desarrollo, su crecimiento, su proliferación, lo que hace la bacteria es crear una estructura que le permita resistir ante los ambientes más hostiles y quedarse en esa forma de espora. Y cuando esta espora esté en un ambiente que ya no sea hostil, que ya sea más agradable para su proliferación y crecimiento, entonces esa espora va a tener la condición de bacteria y va a seguir proliferándose, ¿no? Hay algunas bacterias que producen esporulación también. Es muy importante determinarlas y son muy conocidas. Son las famosas bacterias del género Bacillus y del Clostridium. No sé si han escuchado de la enfermedad del anthrax. Justamente son estas bacterias del género Clostridium, ¿no? Perdón, del Bacillus anthracis, que produce el anthrax. Es una bacteria muy conocida y tiene la capacidad de formar esporulación, que es muy importante verlo, ¿no? Eso es, como les comento, en resumen, un mecanismo de resistencia. Es con las condiciones adversas, ¿no? Ahora, para que la observación de las esporas sea más fácil de ver, es necesario que el colorante penetre en la pared de la espora, en primer lugar, ¿no? Porque es muy impermeable y se necesita calentamiento. Cuando usualmente ocurre ese término de impermeabilidad, usualmente el calor, como les comenté antes en las otras coloraciones, facilita que el colorante ingrese, en pocas palabras, ¿no? Ahora, el procedimiento es sencillo igual. Realizar el frotis, como sabemos, aquí se usa otro colorante que se llama verde de malaquita. El verde de malaquita es verde y es lo que va a colorear a la espora. Primero se colorea con verde de malaquita y como la espora tiene una pared muy gruesa, es muy difícil que penetre el colorante, se calienta el verde de malaquita con el colorante ahí para facilitar que ingrese el colorante ingrese a la espora, ¿no? Usualmente acá dice la técnica 5 minutos. Es más, inclusive, si el colorante se seca, seguir adicionando colorante, ¿no? O sea, eso significa que la espora es una estructura que es difícil que penetre el colorante, porque para calentar 5 minutos es muy tedioso, ¿no? Es muy diferente a la de 100 Nielsen. Así que verde malaquita se utiliza justamente para que el colorante penetre a la espora. Una vez que ya estén coloreadas las esporas, se lava con agua corriente, se colorea con el colorante de contraste que es safranina. Miren, aquí se utiliza safranina, que otra vez se puede usar funcina básica, ¿no? Que es común, ¿no? Son muy parecidas, al 5%, ¿no? Acá dice, es por contraste, es una solución de contraste, solamente para ver nada más y facilitar ver las esporas. Acá se dice que se colorea por 30 a 60 segundos. Se lava con agua corriente, se seca y se observa al microscopio nada más. ¿Y qué es lo que vemos? Esto. Miren, muy interesante, ¿no? El verde de malaquita tiene, ¿no? Acá, pero aunque no parece verde, tan verde, no parece medio turquesita, ¿no? Eso significa que son las esporas de las bacterias, ¿no? Algunas tienen palito, se le llama también bacterias de palito de fósforo, porque son las bacterias larguitas y tienen en la parte distal de la bacteria
la cabecita que sería la espora, ¿no? Por eso le dicen palito de fósforo en algunos casos, ¿no? Sobre todo en el género de Bacillus, ¿no? O sea, ver eh, bacterias con esporas ya nos está dando una idea de qué tipo de bacterias pueden ser, ¿no? Del género Clostridium y del género Bacillus en su mayoría, que son las más frecuentes, ¿no? Como se dan cuenta, no le dan mucha importancia a las coloraciones especiales en los laboratorios. Y si se dan cuenta, tienen muchos colorantes que son parecidos a, a los que utilizan en su rutina, ¿no? Solamente sería agregar unos cuantos más y ya tengo mi técnica de coloración. Sería bueno implementarlos en algunos laboratorios si es posible. Ahora, veamos la última coloración de impregnación argéntica o argéntica, ¿no? Esta sí no se ve en los laboratorios, no creo que se vea tampoco en los laboratorios de rutina, ¿no? Esta es una coloración más elaborada, un procedimiento más meticuloso. eh, la técnica es más compleja. Aquí justamente es para permitir ver la presencia de flagelos en las bacterias. Estos son elementos facultativos, o sea, cuando digo elementos facultativos significa que algunas bacterias pueden presentarlos y otras no. Y obviamente son órganos de locomoción, como te lo dije en un inicio, ¿no? Para que la bacteria se pueda movilizar. Son apéndices, así como colitas largas y finas que permiten que la bacteria se desplace por su medio, ¿no? Para conseguir alimento, ¿no? Para movilizarse, ¿no? Obviamente hay clasificación de las bacterias según la posición de su flagelo. Hay bacterias que tienen flagelo por todos lados, hay bacterias que tienen flagelo, un solo flagelo, hay bacterias que tienen solamente dos flagelos, no solamente para que lo sepan, hay bacterias que tienen un flagelo por todo un lado, un montón, ¿no? Es depende de la distribución, se clasifica, ¿no? Solamente para que lo sepan. Por ejemplo, ¿no? La presencia o ausencia de flagelos es utilizada para la diferenciación de ciertos géneros de bacterias muy similares, como en el caso de la Pseudomonas y la Aletalígenes spp, ¿no? O sea, pueden diferenciar solamente por la presencia o no de flagelo. Interesante. Es un procedimiento más complicado, ¿no? Solamente para que lo lean nomás, ¿no? No he tenido la oportunidad de hacerlo, este procedimiento de impregnación argéntica, pero es un procedimiento, ¿no? Flamear el portaobjeto, ¿no? La lámina, trazar una línea con un lápiz, una línea de coloración, ¿no? Preparar una suspensión bacteriana en un medio especial, ¿no? Que es el medio Bright Heart Infusion, que es un medio de cultivo, con volumen de 3 mililitros en agua destilada, incubándolo a 35 grados. Es un método más complejo. Pasar el portaobjeto por la llama, colocar una ansada, o sea, un poquito de la suspensión de ese cultivo en el portaobjeto, se extiende, se deja secar y se colorea con las soluciones, ¿no? La primera solución por 4 minutos, luego se lava con agua destilada y se colorea con la solución B hasta que emita vapores. Y por último, se retira del calentador y se deja colorear 4 minutos adicionales, ¿no? O sea, es un procedimiento un poco más meticuloso, ¿no? Y se observa el microscopio igual con el objetivo de 100 aumentos. ¿Y qué es lo que se observa? Esto, ¿no? Miren, qué bonito, ¿no? Estos son bacilos y se pueden ver claramente estructuras anexas a ellos, que son los famosos flagelos, o la impregnación argéntica, ¿no? Argéntica, la palabra argéntica viene de plata. O sea, un componente que utilizan de los reactivos tiene plata. Así que ahí pueden ver, por ejemplo, las bacterias, ¿no? Mira, algunas bacterias tienen dos flagelos, algunas tienen flagelos por todos lados, como les comenté, algunas tienen dos flagelos, ¿no? Así se clasifican algunos tipos de bacterias, ¿no? Según su posición de los flagelos, ¿no? Solamente para que lo tengan en cuenta. Impregnación argéntica, entonces, para ver flagelos. Ahora, una indicación importante. eh, los métodos de coloración son muy variados en los laboratorios clínicos. Justamente es uno de los métodos que más varía. Cada laboratorio establece sus propios métodos de tiempos, ¿no? De acuerdo a la experiencia con la que ellos obtienen resultados. Ahora, algunos dicen, ¿no? Para evitar subjetividad, o sea, para evitar que haya resultados diferentes o que no sean incompatibles, se recomienda hacer siempre comparaciones interlaboratoriales. O sea, un laboratorio de tal hospital compara su método con otro laboratorio y compara sus diferencias para poder, ¿no? Determinar cuál sería el término más óptimo, ¿no? O determinar un consenso en cuanto a los tiempos, ¿no? Los tiempos usualmente siempre son variantes, ¿no? Eso tenganlo en cuenta también, los tiempos nunca son fijos.
tanto para la coloración Gram, para la coloración Shell-Nielsen y para estas coloraciones, ¿no? Varían dependiendo de los hospitales, ¿no? También dependía mucho de los reactivos. Cuando los reactivos son nuevos, usualmente colorean más rápido. Y cuando son más viejitos, hay que darle un poquito más de tiempo, ¿no? Eso es lo más convencional que se hace. Cuando uno realiza un protocolo de coloración, hay que recordar siempre que puede estar sujeto a variaciones, dependiendo también, como les dije, ¿no? Las coloraciones, las condiciones del colorante y del ambiente, ¿no? Es muy, muy importante, ¿no? Tener eso en cuenta, ¿no? Aquí, chicos, tienen bibliografía con respecto a lo que hemos hecho hoy día. Ya saben, yo no tomo de la bibliografía solamente para que ustedes se nutran y se culturicen un poco más con respecto a lo que hemos visto hoy día. Así que, chicos, gracias por el día de hoy. Eso sería todo. Eh, Quisiera saber si alguien tiene una duda, alguna consulta con respecto a la clase de hoy día. Bueno, no hay dudas o consultas, chicos, entonces estaría bien. Entonces, eso sería todo por el día de hoy.